La Santa Biblia fue escrita por hombres divinamente inspirados y es un registro de la revelación que Dios hace de sí mismo al hombre. Es un perfecto tesoro de instrucción divina. Su autor es Dios y su fin es la salvación del género humano. Y su asunto es la verdad sin ninguna mezcla de error. Revela los principios por los cuales Dios nos juzga y por lo tanto es y será hasta el fin del mundo el verdadero centro de unión cristiana y la norma suprema por la cual toda conducta humana, credos y opiniones religiosas deben ser juzgados. El criterio por el cual la Biblia ha de ser interpretada es Cristo Jesús. Contiene 66 libros únicamente. Muy bien, vamos a ir a diferentes textos hoy, en los cuales vamos a observar vamos a desarrollar esta sentencia que acabamos de decir, este punto número 1, y acá dice que es escrita por hombres. Vamos a ver algunos textos allí. Éxodo 24:4. Vamos a ir allí a Éxodo 24:4. Y tengo aquí en la mesa la nueva traducción viviente, que es la Biblia que manejamos para predicar, pero también tenemos la Reina Valera 60 para poder ir leyendo juntamente ambas versiones en este estudio. 24:4 de Éxodo dice lo siguiente: entonces Moisés escribió cuidadosamente todas las instrucciones del Señor. Temprano a la mañana siguiente se levantó, construyó un altar al pie del monte. Muy bien, aquí tenemos la historia cuando la revelación fue entregada por medio de Moisés. Y entendemos que la inspiración del Señor sí respeta la personalidad, el temperamento de cada uno de los escritores humanos, pero hay veces fue mecánica, es decir, fue palabra por palabra dicha al hombre, en este caso a Moisés. El decálogo lo dijo palabra por palabra el Señor. Aquí encontramos que Dios usó a Moisés. Deuteronomio 4, 1 al 2, de Éxodo vamos a Deuteronomio capítulo 4, y allí vamos a encontrar en el versículo 1 y versículo 2, dice: ahora Israel, escucha con atención los decretos y las ordenanzas que estoy a punto de enseñarte, obedécelos para que vivas, para que puedas entrar y poseer la tierra que el Señor Dios de tus antepasados te da. No agregues ni quites nada a estos mandatos que te doy, simplemente obedece los mandatos del Señor tu Dios que te doy. Acá encontramos que desde el inicio fue dado este mensaje a Moisés y Moisés al pueblo, que no se tenía que añadir absolutamente nada. Y recuerden esto, no hay que añadir. Y vamos a encontrar muchos otros versículos en las lecturas de esta noche que el Señor nos manda no quitar ni agregar. Deuteronomio 17, 18 al 19, si tienes tu Biblia ahí, por favor te invito a abrirla. 17, 18 al 19, dice lo siguiente: cuando se sienta en el trono a reinar, deberá producir una copia de este conjunto de instrucciones en un rollo en presencia de sacerdotes y levitas. Hablando en cuanto a los reyes, que un día vas a tener, hablando al pueblo de Israel, le pedía que el rey tenía que producir, es decir, copiar una Torá entera, es decir, Éxodo, Génesis, Levítico, Números y Deuteronomio, tenía que copiarlo. Entonces nosotros sabemos que a través de escribir, memorizar, meditar en los versos, eso hace mucho efecto en nuestra mente y por lo tanto en nuestro corazón. Muy bien, el rey debería hacer eso y por lo tanto nosotros entendemos que es necesaria para liderar. Este libro es necesario para liderar. Los reyes tenían que hacerlo. Creo que tú y yo debemos tomar este libro para liderar nuestro hogar, nuestro trabajo, lo que sea. Escribirla, memorizarla, meditarla. Josué 1:7, más adelante de Deuteronomio, vamos a encontrar a Josué 1:7, que dice lo siguiente:
Sé fuerte y muy valiente, ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ellas ni a la derecha ni a la izquierda, entonces te irá bien en todo lo que hagas. Dios, a través de Moisés, desafiaba a Josué a no apartarse de este libro. Josué no tenía los 66 libros que ahora tú y yo tenemos, tenía solo 5 libros y no tenía que apartarse de ese libro. Y Moisés consiguió una gran conquista para el pueblo de Israel. Le dio la tierra, una conquista increíble. Tú y yo tenemos los 66 libros. ¿Cuánto estamos conquistando para el Señor? ¿Cuánto estamos sirviendo al Señor? Tendré que ser muchísimo más, mucho más que Josué. Vamos a ir otro libro de Josué, dice capítulo 8 de Josué. Vamos a ir allí, versículo 34, y vamos a ver cómo Josué cumplió. Entonces Josué le leyó al pueblo todas las bendiciones y maldiciones que Moisés había escrito en el libro de instrucción. Josué leyó, cumplió y transmitió al pueblo y mostró las bendiciones como las maldiciones. Muy bien. El mensaje de la palabra de Dios y el evangelio incluye noticias buenas, como también noticias malas, como también lo que el Señor nos enseña, tomar nuestra cruz. No solamente bendiciones, sino también ver las maldiciones que hay para el pueblo cuando es desobediente. Muy bien, entonces aquí encontramos a través de Josué que el Señor nos enseña que no todo es amor. También hay verdad, no todo es verdad. Hay que equilibrar amor y verdad. Muy bien, seguimos. Salmo 19. Vamos un poquito más adelante ahora a estos libros poéticos. Salmo 19. Y vamos a encontrar allí versículos 7 al 10, unos sinónimos de la palabra de Dios. Las enseñanzas del Señor son perfectas, reavivan el alma. Los decretos del Señor son confiables, hacen sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. Los mandatos del Señor son claros, dan buena percepción para vivir. La reverencia al Señor es pura, permanece para siempre. Las leyes del Señor son verdaderas, cada una de ellas es imparcial. Son más deseables que el oro, incluso que el oro más puro. Son más dulces que la miel, incluso que la miel que gotea del panal. Sirven de advertencia para tu siervo, una gran recompensa para quienes las obedecen. Como vemos aquí en el primer punto de nuestra declaración de fe, este libro fue escrita por hombres, es un perfecto tesoro de instrucción divina. Es un perfecto tesoro. Y a través aquí, en Salmo 19, nos damos cuenta que este tesoro tiene la capacidad de cambiarnos, la capacidad de transformar nuestra vida. El Evangelio trae orden a nuestra vida. Sin Cristo, nuestra vida era un desorden. Pero cuando Cristo entra en nuestra vida, hay un orden, hay un propósito, hay una razón de vivir. Muy bien, entonces hasta ahí encontramos en Salmo 19. Vamos a ir ahora al Salmo más largo de la Biblia, al capítulo más largo, Salmo 119. Vamos a enfocarnos en el versículo 11, 105 y 140. Si no estás anotando, todo este texto tal cual va a estar en nuestra página y vamos a seguir poniendo allí todos los puntos de nuestra declaración de fe. Salmo 119, 11 dice lo siguiente: he guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. El salmista habla hablando de la importancia de la palabra, y todo Salmo 119 nos enseña cada versículo características, el poder, cómo es la palabra del Señor, qué efectos hace en el corazón, en la vida tuya y mía. Y vamos a ver ahora en Salmo 119 que este libro dice nos separa del pecado. Y hay una frase muy conocida por nosotros que muchas veces lo decimos: o el pecado nos separa de este libro, o este libro nos separa del pecado. Así que
Este libro es nuestra guía para no pecar. Mientras más leemos en la Biblia, más vamos a conocer ese Dios y más vamos a odiar el pecado. Salmo 119, versículo 105, dice lo siguiente: tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Una vez escuché que una de las personas más desconfiadas que puede haber son las personas que tienen que perdieron la visión, porque no saben en dónde están, con quién están. Entonces, yo creo que espiritualmente muchos estamos ciegos y por no leer la Biblia no tenemos dirección en la vida. Acá este texto nos enseña que la palabra de Dios es la lumbrera, el camino, guía. Versículo 140, vamos a encontrarlo allí. Lo voy a leer aquí en la versión 60, Reina Valera 60. 140 dice lo siguiente: sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Pura, características de la palabra del Señor. Las sagradas escrituras, estamos diciendo aquí que es un perfecto tesoro de instrucción divina. Su autor es Dios y su fin es la salvación del género humano, de la humanidad. Y su asunto es la verdad sin ninguna mezcla de error. No hay error, no hay por qué quitar ni agregar. Revela los principios por los cuales Dios nos juzga. Vamos a ver también que este libro va a llevarnos al juicio de Dios, y es por la cual el Señor nos va a juzgar. Pero vamos a avanzar. Un texto maravilloso que hoy en la tarde me encantó verlo. Vamos a ir para atrás, Segunda de Samuel 23:2. Qué maravilla este pasaje, miren. 23:2 dice las últimas palabras de David. Versículo 1, voy a empezar el versículo 1. Estas son las últimas palabras de David. David, hijo de Isaí. David, el hombre que fue elevado tan alto. ¡Qué mensaje! David, el hombre ungido por el Dios de Jacob. David, el dulce salmista de Israel, declara: el Espíritu del Señor habla por medio de mí, y sus palabras están en mi lengua. Qué maravilloso mensaje y tan claro de mostrarnos cómo es el Espíritu Santo que inspira, que guía, que sopla a través de los seres humanos. Esa es la palabra del Señor. Dios en su soberanía decidió usar hombres para que este mensaje nos llegue. Muchas veces somos criticados y nos dicen que creemos en escritos de hombres. Sí, fueron escritos por hombres, pero divinamente inspirados. Y qué triste, ¿no? No querer escuchar este mensaje de la palabra, pero sí querer escuchar el mensaje del diario, del periódico, que también son escritos de hombres. Pero este libro tiene esa capacidad, porque no es escrito solamente por hombres, o por deseo, o por inspiración de hombres, inspirada por Dios. Y eso hace que este libro nos cautiva el corazón. Proverbios 30, vamos a ir a Proverbios 30, después de los Salmos, Proverbios 30, versículos 5 al 6, dice lo siguiente: toda palabra de Dios demuestra ser verdadera. Él es el escudo. Para todos los que buscan protección, no agregues nada a sus palabras, o podría reprenderte y ponerte al descubierto como un mentiroso. No hay que agregar nada. Nuevamente, ¿por qué recalco este mensaje? Porque vamos a escuchar sectas que agregan al mensaje de la palabra de Dios sus libros. Llámese el libro de Mormón, llámese los testigos de Jehová, llámese el grupo adventista con los escritos de Ellen White. Entonces hay muchos escritos extra que lo toman como revelación de Dios, cuando el mensaje de Dios está en los 66 libros que tenemos ahora.
Isaías 48. Isaías 48. Vamos a ir allí. Isaías 48 dice lo siguiente: la hierba se seca, las flores se marchitan, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Isaías escribiendo allí 6, 7 siglos antes que el Señor venga, Isaías habla que esta palabra va a permanecer. Los hombres van a ir y van a venir. Jeremías, otro profeta de gran importancia en la historia de Israel, capítulo 15, versículo 16. Jeremías, versículo 16 del capítulo 15, dice así: voy a leer un versículo antes. Luego dije: Señor, tú sabes lo que me sucede, por favor ayúdame, castiga a mis perseguidores. Por favor, dame más tiempo, no dejes que muera joven. Es por tu causa que sufro, decía Jeremías. Cuando descubrí tus palabras, las devoré. Son mi gozo y la delicia de mi corazón, porque yo llevo tu nombre, oh Señor, Dios de los ejércitos celestiales. Jeremías era con el Señor tan claro y tan profundo. Tú me llamaste, Señor. Qué aflicción tengo, madre mía, oh, si hubiera muerto al nacer. Jeremías era un profeta tan valiente, y tristemente escucho de tantos púlpitos que le ponen el profeta llorón. Pero Jeremías tenía un valor increíble, y si lloraba por pasión, por la valentía que él tiene, y él muchas veces anhelaba la muerte porque las personas lo perseguían, sacerdotes, pero Jeremías con valor hablaba la palabra del Señor, y él decía que tus palabras, Señor, tus palabras son las que me dan esa fuerza. Las comí, las devoré. Ejemplo tenemos con Jeremías. Vamos a ir después a Mateo 5, 17 al 18 y vamos a apurarnos. 5, 17 al 18 dice lo siguiente: no malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir los propósitos. Es decir, el Señor no vino para anular la ley. Él vino para cumplirla. Les digo la verdad, hasta que desaparezca en el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios hasta que su propósito se cumpla. Me encanta cómo lo pone acá la Nueva Traducción Viviente, porque acá en la 60 encontramos ni la J ni un tilde, pero cuando todo eso se traduce a nuestro idioma, como que uno no encuentra mucho sentido, porque la J es una letra normal, y la tilde, bueno, es chiquitita. Pero acá la Nueva Traducción Viviente no nos da ni el más mínimo detalle. Esa era la idea de Jesús, no estar peleando si es la J, es la K, si no existe en nuestro idioma o no, porque muchos están discutiendo si era la J o si no había la Y, eso no va acá, es el mínimo detalle, va a pasar, dice Jesús. Yo no vine para abrogar la ley. Y sabemos que en la ley encontramos que hoy por hoy no practicamos, que eran las leyes ceremoniales de Levítico, las leyes civiles. Quizá hoy nosotros tenemos nuestra propia ley aquí en el país donde estemos, pero las leyes morales, esas no van a cambiar, los 10 mandamientos no van a cambiar. Entonces, ni una jota, ni una tilde, ni el mínimo detalle, esa era la idea de Jesús, no va a cambiar. Vamos. 22, 29 de Mateo, 22, 29. Mateo 22, 29 dice lo siguiente: el Hijo, hoy estoy bien, 21 esa vez. 22, 29 dice lo siguiente: Jesús contestó: el error de ustedes es que no conocen las Escrituras y no conocen el poder de Dios. Aquí cuando Jesús estaba discutiendo acerca de la resurrección, les decía: ustedes no conocen las Escrituras y por lo tanto no conocen el poder de Dios. Eso nos lleva a entender nosotros
que las Escrituras es el poder de Dios y no podemos alejarnos de ella. Por eso nuestra declaración, punto número 1, dice que este es el tesoro perfecto que Dios nos dio. Es decir, nuestra iglesia no vamos a enseñar algo que esté extra de la palabra de Dios o queremos quitar. Por eso nuestra iglesia local, PIB Corregidora, aplicando la declaración de fe de nuestra convención, entendemos que vamos a enseñar toda la Biblia. Por lo tanto, no estamos en contra de las prédicas temáticas, o sea, también son una gran bendición, pero creemos que una predicación de todo el consejo de Dios, pasar por todos los libros de Dios, va a ayudarnos, principalmente al que le toque predicar y posteriormente a toda la comunidad. Porque todo el consejo de Dios, ahora estamos estudiando Primera de Reyes y luego vamos a seguir con Segunda de Reyes y así vamos también intercalando con otros pasajes del Nuevo Testamento. También creemos que lo temático en cuanto a la familia, en cuanto a los jóvenes también es importante, pero eso se lleva en los grupos, pero desde el púlpito apuntamos a eso. Muy bien, vamos a avanzar un poquito más. Juan 5:39. Juan 5:39. 5:39 dice así: ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna, pero las Escrituras me señalan a mí. Jesús, hablando del mensaje, está diciendo que las Escrituras tienen que ser apuntadas todos a Jesús. Entonces, podemos ver desde Génesis hasta Apocalipsis que se apunta a Jesús. Si hay alguna discusión en cuanto a diferentes posturas, tenemos que filtrarlo a través de Jesús, a través de la vida de Jesús. Tiene que ser un filtro para poder entender las Escrituras. Vamos a ver también allí en Juan 16, 13 al 15, que el Espíritu Santo, ahí no nos habla de la labor del Espíritu Santo en cuanto a la palabra. 16, 13 al 15, dice así: cuando venga el Espíritu Santo les guiará toda verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que he oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Me glorificará porque les contará todo lo que reciba de mí. Entonces el Espíritu Santo, a través de la palabra del Señor, va a glorificar a Jesús. Entonces, como dice la última parte de nuestra declaración de fe, el criterio por el cual la Biblia ha de ser interpretada es Cristo Jesús. Cristo Jesús. Final y al cabo, si hay discusión en cuanto a algún tema de la Biblia, debemos ir a Cristo Jesús. Su vida, sus palabras, específicamente es el último filtro que podemos tener para llegar a un acuerdo. Luego encontramos, si quieren anotar allí, Juan 17, 17, santifícalos en tu verdad porque tu palabra es verdad. Juan 12, 48, vamos a ver que los que rechazan a Jesús rechazan su mensaje, o sea, rechazan la palabra. Si yo rechazo la palabra, rechazo a Jesús. Hechos 1, 16, vemos que se cumplió las Escrituras a la muerte allí de Judas. Vemos en 17, 11 de Hechos que examinaban las Escrituras los de Berea. Romanos 2.16, vamos a ver, vamos a ir allí. Romanos 2.16, ya para terminar, vamos a encontrar allí que es por el cual nos va a juzgar el Señor. Romanos 2.16. 2.16 dice lo siguiente: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Muy bien, entonces ahí encontramos que esta palabra va a estar abierta en el día de juicio y ella va a juzgarnos. Muy bien, Romanos 15, 14, tenemos esperanza. Romanos 16 nos habla que Dios revela su plan para con nosotros. Segunda de Timoteo 3, 16, 15 al 17, un versículo que hemos usado muchísimo, hemos enseñado muchísimo aquí en la iglesia, que la palabra del Señor es útil para enseñar, para redarguirnos, para corregirnos y para darnos los principios de vida cristiana. Vamos a ver en Hebreos 11, 1 al 2, que la fe está basada en la palabra y en la persona del Señor. Entonces, para nosotros crecer en fe, tenemos que
oír la palabra, tenemos que leer la palabra, tenemos que meditar la palabra. También entendemos que una característica de la palabra está en Hebreos 4:12, que tiene la capacidad. Vamos a leer este pasaje, no podemos dejar de leer este pasaje. Hebreos 4:12 dice lo siguiente. 4:12. Pues la palabra del Señor es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra en el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Todo esto nos lleva a amar la palabra del Señor. Primera de Pedro 1, 23 al 25, va citando Isaías 46 al 8. El apóstol Pedro cita a Isaías cuando dice que cielo y tierra pasarán, la hierba pasará, pero la palabra es la que permanece. Luego también encontramos en segunda de Pedro 1, 19 al 21, cuando Pedro afirma la seriedad que debemos tener a la palabra del Señor, antes dada por sus profetas, ahora dada por nosotros. Y Apocalipsis 22 nos enseña que no debemos agregar palabra alguna o quitar. Muy bien, la palabra del Señor, como dice nuestra declaración de fe, es un perfecto tesoro de instrucción divina, es la guía para nosotros. Es el criterio por el cual la Biblia ha de ser interpretado, Cristo Jesús, y contiene 66 libros únicamente. Pudiéramos seguir hablando de este tema, demasiado para hablar de este tema, pudiéramos hablar cómo se constituyó estos 66 libros, y también pudiéramos hablar cuándo los bautistas decidimos que esto sea así, de qué reunión se empezó, pero eso poco a poco durante los siguientes miércoles vamos a seguir también hablando un poco de la historia de la declaración de fe por la cual creemos. Hoy por hoy entendemos que es la razón por la cual nos movemos. Una característica bautista es que no vamos a decidir algo si no esté en la palabra del Señor. La palabra del Señor es nuestra guía, la que nos va a dirigir. Así que vamos a orar y vamos a